todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta materia de comportamiento de materiales. Quisiera comenzar e introducir a este curso, por lo que en este primer video voy a hablar principalmente un poco sobre mí, sobre mi currículum, para que sepan qué es lo que me trae por aquí. Y por otro lado, introducir un poco a lo que es la materia, de qué va, el temario y sobre todo la forma en la que vamos a trabajar. Tienen por ahí el documento en PDF que van a poder leer en cualquier momento y van a poder acceder a él también en cualquier momento. Sin embargo, creo que es importante explicárselos desde mis palabras para que cualquier duda que pudieran tener, pues la puedan entender de esta manera explicada. Bueno, pues me presento. Yo soy Daniela Fajer, soy diseñadora integral por parte del ITESO. Ya desde hace unos años empecé a especializarme en el área de la moda, camino que me ha llevado por muchísimas aristas. Una de las más importantes ha sido el camino de los materiales, ya que mi especialización ha sido los textiles. Sin embargo, toda la vida he sido una curiosa por los materiales, por sobre todo las materias primas, saber de dónde vienen, investigar las comunidades que existen en México, ya que pues tenemos la ventaja de vivir en un país muy rico, tanto en materia prima como en esta parte de patrimonio cultural, del cual que está 100% vinculado con la extracción de materia prima y el procesamiento de ella. Entonces, este punto de partida creo que es muy interesante para poder empezar a entender los materiales y los objetos con los que interactuamos todos los días desde una perspectiva más ancestral y por otro lado, pues que nos puede ayudar a entender cómo están hechos y cuál es su impacto, que eso es lo más interesante. Como les decía, yo empecé a especializarme en moda desde hace unos 7 años aproximadamente, experimentando con los textiles, con técnicas como el upcycling, la cual llevé a la creación de mi propia marca de ropa, camino que el cual también me llevó a hubs de moda, los cuales también se hacen y se perciben desde el activismo. Creo que esta es una palabra y un concepto que como itesianos nos caracteriza mucho y por eso quiero hacer énfasis en ello y el cómo mi carrera ha sido relevante a través del activismo y de levantar la voz sobre cómo están hechos los objetos con los que interactuamos. Y este camino del activismo me llevó a uno de los movimientos de moda sustentable más importantes del mundo, que se llama Fashion Revolution, el cual actualmente coordino y el cual me ha permitido conocer tanto comunidades de artesanos, colaboradores, fábricas aquí en México que se dedican a la producción textil de manera responsable, que creo que a lo mejor son conceptos que hemos escuchado, a lo mejor no todos están familiarizados con ellos, pero vamos a tocar un poco en este curso. Si bien no es la línea principal del curso hablar 100% sobre ecología y sustentabilidad, definitivamente es un punto importante a tocar cuando estamos analizando los productos y los materiales con los que están construidos. En esta parte considero también importante hablar sobre algunas disposiciones generales sobre la evaluación, que también es decir, también las formas en las que vamos a trabajar y evaluar, qué es lo que les compete. Bueno, como bien saben, esta materia y su modalidad no nos obliga a que asistan a clases como tal. Sin embargo, yo sí suelo estar muy atenta al interés que veo en cada uno de ustedes. ¿Cómo veo esto? Pues a través de la evaluación de trabajos. También vamos a tener algunas sesiones virtuales en las que básicamente van a ser como asesoría y retroalimentación. Sin embargo, ahí es donde yo logro ver el interés. Aunque no es obligatorio ir a estas sesiones, pues a medida que ustedes vayan yendo o preguntando dudas o comentando y participando, es donde yo puedo ir viendo esto. También vamos a tener por ahí algunos foros de debate porque, como les decía, es una materia teórica. Creo que se presta mucho, ¿no? El tema de la polémica que pudiera generar el uso de los materiales, sobre todo con el tema del diseño sustentable. La dinámica de enseñanza va a ser mediante videos como este, que estarán colocados en la plataforma de Canvas
Y también para asesoría y dudas, como les decía, vamos a tener algunas fechas cada mes, más o menos, que están marcadas ya en el cronograma. Y también estoy considerando una visita presencial a la Materioteca de ITESO. Entonces nos vamos a poder conocer en persona. Ahí está marcada ya para que vean la fecha, la programen y la aparten. La entrega de tareas y trabajos también va a ser de manera semanal y es algo vital que se tiene que estar haciendo semana con semana. Algo que considero vital es el tema de las fuentes bibliográficas y el cómo están justificados sus proyectos. ¿Por qué? Porque no queremos caer ni en plagios ni en uso de inteligencia artificial mal aplicada. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cualquier entrega de proyecto o textos o ideas sin citar fuentes puede ser considerada como plagio. En cada trabajo, dentro de la rúbrica, ustedes pueden ver que estoy incluyendo el uso de fuentes bibliográficas y por lo que justamente la nota de cada proyecto depende de que se citen las fuentes. Entonces, si por algo también dentro de la rúbrica está marcado esto, se identifica automáticamente cualquiera de estos mal usos de información, la nota va a ser automáticamente igual a 0. Entonces, por otro lado, también pueden ser acreedores a sanciones que ya están estipuladas dentro del programa. Recuerden que también en las notas semestrales los decimales no se redondean, o más bien se redondean al número inferior. Por ejemplo, si tienen 6.9, la calificación no va a ser de 7, sino más bien de 6, o 7.9 va a convertir a 7, y así sucesivamente, tanto para arriba como para abajo. Los materiales dan forma a todo lo que vemos y tocamos. Son una de las principales herramientas para diseñar, tanto para proveer funciones técnicas como para dar personalidad a cada producto. La correcta selección de los materiales para un proyecto de diseño es fundamental hoy en día y está dedicada al estudio del comportamiento de todo tipo de componentes y estructuras, utilizando tanto materiales tradicionales como de nuevas generaciones. Es vital reconocer que todos los materiales generan impactos ambientales, sociales y económicos, por lo que un buen diseñador tiene que conocerlos a profundidad para seleccionarlos de forma correcta, tomando en cuenta no solo las necesidades del proyecto, sino también el impacto socioambiental que existe detrás de cada uno de estos. Esta materia, principalmente teórica, busca que a través de la observación, reconocimiento y análisis puedas tener el panorama para tomar mejores decisiones de diseño desde un enfoque estratégico y responsable. Ahora me gustaría pasar a explicar los propósitos generales de esta materia. Con el plan de estudios que adapté para este semestre, estoy buscando que ustedes como alumnos puedan evaluar los materiales de una manera crítica, considerando sus características, cómo se transforman y para qué se usan, qué tan accesibles son y cuánto cuestan, para así también poder elegir y sugerir los materiales más adecuados para resolver un problema de diseño. El otro objetivo general sería que ustedes puedan determinar analíticamente las cualidades de los materiales, derivadas de las propiedades de forma integral, así como los procesos de producción para las diferentes categorías de materiales y sus etapas de transformación desde una perspectiva ecológica y sustentable. Con esto lo que quiero decir es que ustedes puedan tener el pensamiento crítico para que si tienen un material enfrente, automáticamente lo puedan evaluar, ¿no? Digamos que están en una tienda o en una maderería, o en una herrería, o en una tienda de vidrio, o X, Y, Z material que quieran considerar dentro de un proyecto de diseño y puedan ustedes tomar esa decisión sin ninguna asesoría extra, que ustedes ya puedan tener toda la información necesaria para tomar la decisión en ese momento y puedan ustedes desarrollar este sexto sentido que se tiene a través de la experimentación con los materiales. Sí, es decir, que no solamente quiero que esta materia sea teórica, sino que también empiecen a ustedes a ahondar en la práctica, tocar, lijar, trabajar, ver cómo se comportan, desde que tenemos la materia prima hasta cómo se transforma en un material y luego cómo se transforma en un producto. Todas las rúbricas y la forma de evaluar van a estar al final de esta guía de aprendizaje, por lo que primero quisiera comenzar
hablando sobre los contenidos. Entonces, sin más, paso a explicar cuáles son los temas y cómo están divididos los bloques. Estoy dividiendo esta materia y sus contenidos en 4 bloques principales. ¿Por qué me gusta desglosarlos de esta manera? Porque cada 4 temas o cada 4 bloques de información considero importante que se cubran ciertas competencias a desarrollar, para que también ustedes puedan ir validando si realmente están quedando claros los temas, o a lo mejor que existe esta retroalimentación de, mira, es que aquí decía esto y a lo mejor nos faltó o me faltó aprender esta parte. Entonces, en este primer bloque, las competencias que considero que deben de quedar 100% desarrolladas son reconocer la diferencia entre materia prima y material, así como las distintas categorías de materiales para que ustedes puedan identificar y compararlas entre cada uno y sobre todo también con los nuevos materiales. En la primera sesión, que es esta, es básicamente una introducción al curso. ¿Qué es esto que estamos haciendo ahorita? El programa del curso, pero también una introducción al panorama general de lo que son los materiales. Con esto creo que por eso es importante que quede clara la estructura de la guía de aprendizaje y sobre todo la forma en la que vamos a estar trabajando. Por lo que les pido que el entregable de esta sesión únicamente sea una firma de acuerdo del reglamento y de que están de acuerdo con los contenidos que se van a tomar en cuenta en el desarrollo del curso. En la segunda sesión vamos a ver la clasificación general de los materiales, es decir, las maderas, los materiales naturales, los plásticos, cerámicos y vidrio. Como no alcanzamos a ver todo en una sesión, es hasta la tercera sesión donde vamos a completarlo con metales y materiales compuestos. Y a partir de aquí es que ustedes van a realizar su primer trabajo entregable oficial, que es un infográfico con una comparativa sobre todos los materiales convencionales, utilizando ejemplos y referencias y cómo está esto enfocado a su uso en productos. Creo que se va a poner interesante porque justamente nos va a invitar a ser más analíticos sobre los objetos que empezamos a ver. Porque de repente puede que tengamos objetos que creemos que son de madera, o creemos que son de metal, o creemos que son de algún otro material, y a la hora de que empezamos a verlo desde una manera más analítica, y sobre todo, como les decía, entender cuáles son las materias primas, vamos a empezar a desmentir si son o realmente no son. En la cuarta sesión hablaremos sobre nuevos materiales. Y esto nos va a permitir que ustedes también ya empiecen a desarrollar un pensamiento crítico, por lo cual el trabajo que van a hacer va a ser un ensayo que presente y compare los pros y contras entre materiales convencionales y nuevos materiales. Es aquí donde empezamos un poco a introducir en conceptos de diseño sostenible y esperemos que empiece esta polémica de realmente cuestionar también, no solamente los impactos de los materiales convencionales, sino también de estos nuevos materiales, ya que muchos de los nuevos materiales vienen con este objetivo de ser más sostenibles. Y es aquí donde justamente es importante desarrollar este pensamiento crítico para entender y poder cuestionar y evaluar si realmente son sostenibles por ser nuevos. Ese sería el primer bloque. En el segundo bloque vamos a profundizar un poco más en las presentaciones, por lo cual las competencias que quiero que desarrollemos aquí sean observar y comparar la evolución de estas presentaciones desde el punto de vista más comercial y también ya evaluando su comportamiento. También para poder comprender mejor los impactos pasados, presentes y futuros de los productos. Esto lo vamos a hacer a través de revisar la historia y la evolución de los materiales y vamos a empezar con un foro de discusión en el que van a poder compartir información sobre materiales que ya les empiecen a interesar a ustedes. Es justamente lo que me interesa, que no nada más empecemos a estudiar los materiales desde lo que yo les ponga, sino también de lo que ustedes empiecen a proponer. A mí me interesa irme por esta línea de materiales o por este material en específico, y es a través de eso que ustedes van a empezar a desarrollar sus trabajos. En esta sesión, que es en la semana del 16 al 20 de febrero, va a haber ya nuestra primera sesión para presentarnos y va a haber ya asesoría y dudas, incluso si por ahí también se da un primer debate, estaría muy interesante que dedicáramos esta sesión para esto también.
En la sexta sesión veríamos las presentaciones comerciales y justamente también es donde está programada una visita a la materioteca. Recomiendo muchísimo que vayamos todos a Materioteca, ya que además de que es una oportunidad para que visiten el campus, visiten este lugar tan especial que viene que ya existe desde hace algunos años dentro del ITESO y que justamente ahí ya hay como una especie de catálogo, bueno, Materioteca en este caso, que es donde pueden conocer cómo se presentan normalmente los materiales y cómo los presenta el ITESO, para que ahonden y descubran que existe un sinfín de investigaciones en cuanto a materiales, tanto convencionales como modernos. Y esto va a permitir que el trabajo sea un catálogo digital con una selección de materiales en la que ustedes también empiecen a detallar sus características mediante fichas técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya este primer trabajo se va a generar de una manera análoga en la que ustedes van a poder utilizar lo que ven en Materioteca o también visitar y conseguir materiales o en otras partes de ITESO o en otros lugares donde puedan adquirir materiales. Esto con el fin de que en las siguientes sesiones, que por ejemplo la séptima es ya sobre el comportamiento de materiales, puedan ustedes empezar a comparar y bajar toda esa información de qué es lo que observan. Entonces, volvemos, todo esto va a ser en base a una selección de lo que a ustedes les vaya interesando más. Y eso nos va a llevar a la octava sesión, donde vamos a ver los impactos de los materiales. Y esto nos lleva de nuevo a un foro de discusión en el cual vamos a empezar a evaluar y a discutir sobre estos impactos que vamos viendo. En el bloque 3 vamos a empezar la parte práctica. Vamos a lo bueno. En esta novena sesión vamos a introducir a los procesos de transformación según el material. Esta todavía es un poco teórica, pero sí me gustaría que desde que yo hice esta sesión, ustedes empiecen ya a agarrar materiales y a experimentar con ellos. Aunque oficialmente, en donde empezamos una primera práctica de transformación, es en la 10ª sesión, donde vamos a ver procesos como corte, unión y terminados. Dependiendo del material, hay muchos procesos más, pero esa es una categoría general que sirve como punto de partida para empezar a observar algunos materiales. Para esto hay una sección del ITESO a donde me gustaría mandarlos también en biblioteca, que va a ser en su tiempo libre como alumnos, pero donde hay muchísimos libros con distintos tipos de materiales y sus procesos para que ustedes también puedan saber dónde ir a buscar para entender un poquito más sobre los procesos, ya que creo que de repente en el mundo no hay demasiada información, más que cuando nosotros ya lo empezamos a trabajar. Entonces es aquí donde yo también les invito y me gustaría compartirles mi experiencia como diseñadora a través de diferentes investigaciones y proyectos en los que he participado, para que poderles compartir tanto la información como los proveedores en la ciudad donde pueden encontrar tanto la información como los materiales y cómo transformarlos de una manera más efectiva. Y esto nos va a llevar a la creación de una materioteca, que va a ser el trabajo de este bloque, en el cual todos los materiales que ustedes procesen y transformen los van a acomodar de una manera 100% libre en una especie de mini materioteca que pueden llevar a todos lados y utilizar para otros proyectos en donde tengan que seleccionar materiales. Las competencias que me gustaría que desarrollaran en este bloque son interpretar las presentaciones de los materiales a través de la transformación de las diferentes categorías de materiales y procesos para que las puedan implementar en esta materioteca de la que les he estado platicando. El cuarto bloque lo considero una validación del comportamiento de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? En el segundo bloque lo que hicimos fue ver la parte teórica del comportamiento de materiales, una especie de introducción, pero en este cuarto bloque ya estamos desglosando los conceptos del comportamiento real de los materiales. ¿Cuáles son las competencias que necesito que ustedes desarrollen? Son comparar y deconstruir los requerimientos físicos y bioquímicos de cada material para que así puedan profundizar en sus implicaciones e impactos y así poder validar estas teorías de las que les he estado hablando, que hemos visto en otras clases, pero desde el punto de vista teórico, ahora sí habiendo también transformado y validando ahora con estos conceptos bajo las consideraciones especiales. Entonces, justamente el primer tema de este bloque es consideraciones especiales, las cuales
desde un punto de vista general son la salud, el medio ambiente y la practicidad. En esta parte, si se fijan, no tenemos trabajos como tal porque ya es donde empezamos a desarrollar el trabajo final, el cual va a tener entregas cada semana. O sea, es decir, si hay una entrega cada semana, nada más es una entrega para revisión que yo les voy a estar avisando cómo las voy a estar revisando. Entonces, en la sesión 13 vemos los requerimientos físicos, en la 14 vemos los requerimientos bioquímicos y los vamos a ir validando, ¿no? A través de este proyecto. En la sesión 15 vamos a ver algunos materiales para industrias específicas y ahí están viendo donde se ahonda en los impactos del material y de cada industria que lo produce. O quizá a veces hay varias industrias involucradas en la creación de uno o dos o más o tres materiales. Y por último tenemos la sesión 18, en la que ya realmente es retroalimentación y entrega de calificaciones. Y aquí vuelve a haber una sesión en Teams para también dudas, preguntas, que nos veamos personalmente para que ustedes tengan ese espacio para manifestar sus inquietudes, incluso también una retroalimentación final de la materia. Parte de la evaluación, nada más cabe hilar todo lo que les acabo de decir con cómo está vinculado con los conceptos de las actividades de aprendizaje PSD, que son pues básicamente sesiones magistrales, que son estos videograbaciones, como les decía. Participación en foros de análisis y de discusión. Esto es importante porque pues hay que aprender a rebotar ideas y desarrollar un pensamiento más crítico. Por otro lado, los ejercicios de lectura y análisis posterior para aplicación práctica, sin dejar que sean demasiado tediosos y también involucrando un poco de algunos elementos de diseño. Por otro lado, las visitas que están vinculadas a las diferentes temáticas, como por ejemplo la de materioteca o la de biblioteca con los libros de los procesos. Por otro lado, asesoría, seguimiento, evaluación del proceso y resultados del aprendizaje. Todo esto, pues obviamente para que ustedes puedan entender el seguimiento que le estamos dando a la materia. Y eso sería todo en cuanto a evaluación. Todo eso lo tienen traducido en las actividades. En cada actividad yo voy a estar explicando los criterios ya enfocados a la rúbrica, pero básicamente los criterios generales son contenido y profundidad, que esto habla, pues, de que no nos no, pero sobre todo que yo voy a estar dando las indicaciones como muy claras y básicamente el contenido sería eso, ¿no? Que se sigan las indicaciones y que tenga el contenido relacionado con el tema que se subió en ese día. Por otro lado, ejemplos visuales, aquí ahí me refiero mucho como a ejemplos con fotos, más que ejemplos dichos, pues al final somos diseñadores y creo que eso va a ser más interesante y más rica la investigación, que no solo se quede en contextos, en conceptos, perdón, sino que también en imágenes que ustedes puedan traducir de esos conceptos, sobre todo porque pues volvemos que los materiales son algo muy tangible. Eso sí, todo referenciado. Las referencias deben de estar en formato APA y aunque sea una imagen, ustedes deben referenciar de dónde viene esa imagen. Por otro lado, todos los diseños me gustaría que no se hicieran en plataformas como Canva, sino más bien en Adobe o en algún otro programa donde ustedes aprendan a diseñar de una manera súper personal y sin ninguna plantilla. A eso me refiero cuando digo no plantillas, porque luego estas aplicaciones de Canva o Geniali o incluso el mismo PowerPoint nos dan ya plantillas prehechas y no se trata de eso. Aunque sea un diseño más sencillo, pero que venga de ustedes, eso va a ser lo importante para mí en esta materia. Y por último, la calidad y la presentación, que con calidad también me refiero a no manchas, no arrugas, que bueno, en digital es más difícil, pero a veces cuando escaneamos o cuando tomamos fotos puede ser. Por otro lado, imágenes no pixeleadas, imágenes que no se vean como muy saturadas o imágenes que pudieran verse como no fuera de contexto. Por otro lado, y también obviamente las faltas de ortografía. Hay que cuidar muchísimo la ortografía. Voy a tratar de que si identifico de repente ya muchas faltas de ortografía, eso empiece a bajar puntos. Entonces, ojo, porque sí me fijo mucho en eso.